Vale, pues listo. Pues vamos a iniciar esta introducción a lo que serían los contratos del sector público, ¿vale? ¿Qué introducciones hemos visto? Hemos hecho dos introducciones, ¿verdad? Una introducción muy light a lo que sería el procedimiento administrativo, ¿verdad? Mm, Y otra introducción más orientada a lo que sería en la gestión financiera. ¿Os acordáis un poquillo de la parte de gestión financiera que vimos? ¿Algo? No. No, por las caras no veo muy... Vale, pues arranco. Del... Bien, oye, pues eso es algo. Si con los ejemplos se quedan las cosas, mejor que mejor. Vale, es una parte bastante complicada, con lo cual lo mismo volvemos otra vez para dar la segunda vuelta ya de que entendamos lo que es una clasificación orgánica por programas y todo eso, ¿vale? Así que no nos preocupemos que esta clase del domingo está para repasar cositas. Entonces, ¿qué tenemos como contrato, no? Al final, los negocios jurídicos que se llaman, que son las formas que tiene la administración para vincularse o para hacer cosas, están tasadas, ¿vale? Y entonces, si una administración tiene que hacer algo junto con otra administración, ¿qué van a hacer? Pues van a firmar lo que se llaman los convenios, ¿vale? Entonces, los hemos visto que hay un montón de veces que se reúnen, que sacan las fotos ahí, ¿verdad? Que están los dos firmando un librito, que es cuando imprimen ese convenio, lo firman las dos partes, ¿vale? Y eso tiene unas implicaciones para las dos partes. Ahora bien, cuando la administración necesita cubrir un servicio o hacer algo y lo hace con el exterior, no firma convenio, ¿vale? Eso no se regula a través de ahí, se regula a través de la ley de contratos del sector público, que va a contemplar todas las gestiones que haga la administración con los terceros, ¿vale? No se usan los contratos del sector público para contratar de una administración a otra administración, ¿vale? Y entonces la ley que tenemos es la 9/2017, ¿vale? Aquí os puse cualquier negocio jurídico hecho por la administración, desde comprar un inmueble, un boli, hacer un evento, tener una patente, ¿vale? Pues listo. ¿Es difícil? Pues no, no es difícil. Lo que pasa es que es una materia muy densa. Muy densa, ¿por qué? Porque es una ley que contiene por arriba de 300 y pico artículos. Y esos artículos realmente no deberían estar metidos dentro de esa ley porque al final nosotros vimos el tema de la pirámide, ¿verdad? Y vimos que había una parte legislativa, que es cuando salía nuestra ley ordinaria o orgánica, y luego por debajo habían unos reglamentos que se encargaban de la ejecución, ¿vale? Nosotros en la ley de contratos del sector público, los reglamentos que tenemos son de antes de que saliera la ley, ¿vale? No hay un reglamento de esta nueva ley. ¿Por qué? Porque tiene 300 y pico artículos, porque se han pasado legislando. Han hecho una ley demasiado grande, donde entran aspectos muy técnicos, ¿vale? Entonces ahí es la dificultad. Cuando nos estudiamos esta ley de un temario, se vuelve inabarcable. ¿Por qué? Porque empiezas en el artículo 1 y no sabes ni para dónde vas ni para dónde vienes, ¿vale? Te empieza a hablar de los sujetos, te empieza a hablar de los objetos, te empieza a hablar de no sé qué, y al final es imposible de estudiar. Entonces hay que darle una vuelta a la hora de afrontarlo. Aquí os lo puse, que tenemos que entender como contrato, que son pautas secuenciales que hay que seguir, ¿vale? Para llegar a la cobertura de una necesidad. Es decir, tenemos que adquirir un coche para el centro. Pues entonces, ¿cómo vamos a hacer esa compra del coche? Pues tenemos que leer en la ley de contratos que hay un procedimiento establecido, ¿vale? A través de unas fases, igual que teníamos las fases en la gestión del gasto, tenemos las fases en el procedimiento administrativo y la ley de contratos no es otra y define también sus fases en la ejecución del contrato. ¿Qué pasa? La ejecución del gasto y la ejecución del contrato, a pesar de entenderse igual, son diferentes, ¿vale? Porque una cosa es el poder gastar el dinero y la otra es cómo gastamos el dinero, ¿vale? Entonces, ¿alguien se acuerda de las fases del gasto? Eso es pregunta de 10.
había un reconocimiento de la obligación por ahí perdido. Justo el ejemplo de la bicicleta. Vale, pues los nombres de esas fases hay que aprendérselo. Y os lo pongo porque aquí en la última diapositiva hay una pregunta de examen del año pasado real, donde lo único que preguntan de gestión financiera es el nombre de la fase. Eso es toda la pregunta que hicieron. Y es una cosa crítica, ¿vale? Entonces, ojo, hay que aprendérselo, pero estamos haciendo introducciones, ¿vale? Ahora, si lo tienes localizado, más que suficiente, ¿vale? Porque cuando entremos a estudiarnos la gestión financiera, ahí es cuando tenemos que tenerlo fijado. Si ya lo tienes ahí más o menos o te suenan algunas cosillas, pues te va a ayudar un montón cuando empecemos el tema a entender un montón de cosas, de las aplicaciones y todo eso, ¿vale? Entonces, yo cuando doy la parte de contratación, intento salirme del cauce normal, ¿vale? Y entonces yo directamente me voy al artículo 116 como primer artículo que presento. ¿Vale? ¿Qué nos dice el artículo 116? Nos habla de una cosa que se llama el expediente de contratación. ¿Qué es eso? Una carpeta donde nosotros vamos a meter la documentación necesaria para que ese contrato salga. ¿Vale? Hay que entenderlo así. Una carpeta como la que tenemos en casa, donde ponemos las escrituras de la casa y ponemos las cosas. Pues igual, a esa carpeta le damos un nombre, adquisición de un coche, adquisición de una bicicleta. Y empezamos a meterle información, ¿vale? ¿Qué pasa? Al igual que vimos en el Estatuto de Autonomía, que nos decía que tiene que tener un contenido mínimo, en la ley de contrato también tiene que tener un contenido mínimo esa carpeta. Porque no vale que nosotros lleguemos a comprar el coche y lo paguemos y cuando vayamos a abrir esa carpeta allí no haya nada más que la factura. No, pues previamente hacen falta cosas, ¿vale? Entonces nos dice, la celebración de los contratos por parte de las administraciones públicas requerirá la previa tramitación del expediente. Eso nos está diciendo que hay que hacer un procedimiento concreto, ¿vale? Que es como el procedimiento administrativo igual, una línea, ¿no? Donde hay que seguir unos pasos sucesivos hasta llegar a la compra. Y se inicia, que esto es muy importante porque al final es crítico, se inicia por el órgano de contratación, que es la persona responsable de poder hacer contratos en nombre de la administración pública, motivando la necesidad. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? ¿A alguien le suena? Claro, es decir, tú al final si estás en la Consejería de Educación y necesitas un coche para mover a los inspectores de educación, tú tienes que hacer un informe y poner, oye, necesito un coche porque las necesidades del trabajo son vitales y tal. No sé qué. Vale, pues con ese informe, ¿qué tienes que hacer? Mandárselo a lo que se llama el órgano de contratación, que para que lo entendamos es la persona que la ley habilita a hacer contratos en nombre de la administración pública. ¿Por qué? Porque no vale que nosotros como funcionarios o funcionarias que vamos a entrar, estamos sentados allí en nuestra oficina y decimos, oye, pues me faltan bolígrafos. Llamas, oye, mira, voy a celebrar un contrato, necesito 15 bolígrafos. No. Para eso siempre hay una persona muy arriba, que normalmente es secretario general técnico o el consejero, ¿vale? Que son los que tienen competencias para contratación. Y ellos son los que se van a encargar de la contratación, ¿vale? Es el órgano de contratación. Así se llama el órgano de contratación, que es la parte de la administración que va a celebrar el contrato, los que firman junto con el adjudicatario, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que elevar eso a esa persona. Le mandamos este informe diciendo que necesitamos el coche. Y eso se lo mandamos a ellos, ¿vale? Cosas importantes que si aprendemos ya, somos maestros de la contratación. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo previsto en la adjudicación por lote. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Hay una cosa que se llama el fraccionamiento indebido del contrato, ¿vale? Que es un término que escuchamos mucho en la tele y esas cosas. Y nos viene a decir, bueno, ¿lo habéis escuchado o no? ¿No suena? ¿Fraccionamientos de contratos o cosas así?
Vale. Al final, todo esto se ha establecido para que los contratos, dependiendo de su cuantía, ¿vale? De cuánto va a costar, tiene unos requisitos u otros. Estamos en la Unión Europea. Si nosotros celebramos un contrato de 40 millones de euros, puede ser que no solamente le interese a las empresas aquí, sino le interesa a las empresas en la Unión Europea. Entonces, si un contrato vale 40 millones de euros, nosotros tenemos obligaciones de publicar y darle publicidad a ese contrato en la Unión Europea a través del Diario Oficial de la Unión Europea. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hay fraccionamiento del contrato o fraccionamiento indebido del contrato, es cuando a ti te ocasiona mucho trastorno eso y decides, por ejemplo, en vez de contratar 20 vehículos para la Consejería de Educación, pues ¿qué te parece si compramos 10? Así no tenemos que publicar allá en la Unión Europea y luego compramos otros 10 a final de año y así ya tenemos los 20. ¿Vale? Eso es fraccionamiento indebido del contrato. Y no suele darse en esas alturas, sino al revés, en alturas muy bajitas. ¿Por qué? Porque por debajo de cierta cuantía podemos adjudicar libremente a dedo el contrato. ¿Vale? Entonces, ¿qué se busca? Pues en vez de eso, pues yo hago un contrato de 20 bolis y otro de 20 bolis y otro de 20 bolis y así te lo puedo dar a ti que eres mi colega. ¿Vale? Y la adjudicación por lotes, cuando nos hablan de lotes, lo que se está refiriendo es que la ley de contrato obliga a fraccionar el contrato cuando se pueda. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que procedimentalmente, es decir, ya la ley de contratos nos dice, si tú vas a comprar un coche para Canarias, un coche para Península y un coche para Baleares, haz un contrato, ¿vale? Que el valor del contrato sea los 3 coches, pero dentro del contrato haz unos lotes individuales de un coche para Canarias, un coche para tal y un coche para no sé qué. ¿Por qué? Porque esto fomenta el acceso de las pymes o de los autónomos, los pequeños empresarios, a la contratación pública. Si yo, por ejemplo, puedo acceder a un coche nada más, aunque el contrato esté valorado en el total, yo solamente voy a entregarle el coche en Canarias, que es lo que yo puedo permitirme, ¿vale? Esa es la división por lote. Y eso es totalmente compatible con el tema de no tener que fraccionar el contrato. Ahora bien, igual que vimos en lo de los estatutos de autonomía, es necesario que tenga contenido el expediente de contratación. Entonces, ¿qué contenido? Aquí lo vimos en rojo, ¿verdad? Hay uno que se llama la necesidad de la administración, ¿vale? El informe de necesidad. El informe de necesidad lo que te dice es lo que hablamos. Oye, necesito el coche porque tengo que usarlo para transportar a la gente. Pero también vemos que tiene un montón de cosas más, ¿vale? Lo primero de todo, certificado de existencia de crédito. ¿Qué es un certificado de existencia de crédito? Cuando vas a hacer un gasto de 10 millones de euros, como tú lo vas a iniciar ahora y eso tiene repercusiones legales porque al final vas a tener contratistas, la gente va a empezar a movilizar su capital, ¿vale? Pues entonces tú necesitas ir al dinero del centro y cogerlo, ¿vale? Coger el dinero del centro implica obtener un certificado de existencia de crédito. Nadie se puede gastar esos 10 millones hasta que tú no los vuelvas a liberar, ¿vale? Entonces, esto se hace a través de los sistemas de información contable, ¿vale? Que la contabilidad de los centros, pues implica que vayamos registrando todas estas cosas de los gastos, ¿vale? Hay un documento contable que se llama el RC, que es fácil aprenderse siglas porque es un RC de retención de crédito, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos a nuestro sistema de información contable y grabamos un RC de 10 millones de euros, el programa lo que va a hacer es coger 10 millones de euros del centro y bloquearlos, ¿vale? Como el programa bloquea esos 10 millones de euros, te sale un PDF que pone certificado de existencia de crédito. Tiene usted bloqueado 10 millones de euros. Y eso lo puedes meter ¿dónde? En el expediente del contrato público, ¿vale? Entonces, cuando ese expediente llega a las manos oportunas, abrirá y dirá, vale, usted tiene dinero para poder ejecutar el contrato. Con lo cual, ya tenemos un paso adelantado.
PPT y PCAP. Los PPT, ¿vale?, son los pliegos de prescripciones técnicas y el PCAP es el pliego de condiciones administrativas, ¿vale? Esto, para que nos entendamos, que es importante que lo sepamos desde ya para cuando entremos en profundidad en lo que es, en cómo se aprueba y en todo eso, ya estemos rodados. El PCAP define las condiciones jurídicas del contrato, ¿vale? El pliego de condiciones administrativas y la última P es de particulares, es para este contrato. Es un documento que se firma donde se estipulan las cuestiones jurídicas del contrato. Es decir, ¿qué pasa si el tío no entrega el coche? ¿Vale? Si no entrega el coche, pues tendrá unas repercusiones legales, ¿verdad? Normalmente incurre en demora, que va a hacer que tenga que abonar más dinero y todo eso. ¿Vale? Todas esas condiciones jurídicas van ahí. Y luego, pliego de prescripciones técnicas, es el coche necesitamos que sea 4x4, necesitamos que tenga faro LED, necesitamos que sea de gasoil, de gasolina, eléctrico, ¿vale? Todas las condiciones técnicas van en ese documento y todas las condiciones jurídicas van en el otro documento, ¿vale? Con lo cual ya tenemos con esos documentos y el certificado de existencia, tenemos medio contrato hecho, ¿vale? Y luego ya es unas cuestiones más burocráticas, que es el valor estimado, que es cuánto va a valer el contrato, ¿vale? Para saber qué obligaciones va a implicar. Los criterios de solvencia ya los veremos, pero es qué le vamos a exigir a la gente que se presente para que se pueda presentar. Por ejemplo, si nosotros publicamos un contrato para que venga para adquirir un coche, ¿vale?, se puede presentar un autónomo que se acaba de dar de alta para poder vendernos un coche que tenía ahí en stock, ¿vale? ¿Qué pasa? A lo mejor no nos interesa porque no va a ser capaz, por ejemplo, de hacerle las modificaciones que necesitamos, de que nos lo entregue en tiempo, no va a ser capaz él de entregarlo y esperar a cobrar la factura, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones son cuestiones técnicas que podemos definir aquí en los criterios de solvencia. Oye, pues necesitamos que la empresa que nos vaya a dar el coche sea una empresa que lleve más de 5 años vendiendo coches, entregando bien a la gente, ¿vale? Todo esto entraría dentro de los criterios de solvencia. Y luego, elección del procedimiento de licitación o de adjudicación, más bien, aquí estaría mal, elección del procedimiento de adjudicación, es de qué manera vamos a dar el contrato. Eso al final es una cosa crítica, porque tenemos que definir a priori cuáles son las reglas del juego. ¿Cómo vamos a entregarte el contrato? Es decir, si nosotros vamos a valorar por puntos, vamos a valorar por cuestiones subjetivas de nosotros, nos gusta o no nos gusta, ¿vale? Todas esas cosas se pueden hacer, pero todo tiene que estar escrito a priori, ¿vale? Y en base a cómo está escrito, pues ya luego se puede hacer la valoración. Y os decía que la Unión Europea había fomentado, porque esta ley es una transposición de directivas de la Unión Europea, ¿vale? Y lo que fomentaba es la intención de incluir a todas las pymes. Para incluir a todas las pymes, la idea principal es lo que pone al final. Si no se divide el lote, hay que justificar la decisión de no dividir el lote, ¿vale? Pero tenemos la obligación de dividir siempre el lote. Una vez elaborado el expediente, se aprobará y se remitirá a licitar, ¿vale? ¿Qué significa aprobar el expediente? Pues aprobar el expediente va unido a aprobar el gasto, que era la primera fase que teníamos cuando íbamos a comprar la bicicleta. ¿Sabemos cuánto nos va a costar la bicicleta? No. Sabemos que tenemos 500 euros y nuestros padres nos han permitido comprar la bicicleta. Pues esa aprobación del gasto es lo que hace el órgano de contratación cuando le llega el expediente, tiene toda la documentación y lo aprueba el gasto y remite a licitar. Cuando dice remitir a licitar, significa buscar al contratista que va a hacer la prestación, ¿vale? Lo puse aquí, licitar es el proceso a través del cual se encuentra el contratista, al tercero o a la empresa más adecuada para realizar el contrato. Dependiendo de las cuantías, se seguirán procedimientos más ágiles o más transparentes, ¿vale? Hay que saber
que una vez aprobamos, a ver si lo tengo por aquí, me sale, quito esto, que una vez aprobamos el expediente, aprobamos el gasto, ¿vale? Esa es la parte importante. Al final, a un montón de gente le cuesta un montón entender, porque no lo ven así, entender que primero está lo que es las fases de gasto y luego están las fases del expediente, ¿vale? De contratación. ¿Qué pasa? Que están unidos, ¿vale? Están unidos por cosas. Aprobar el expediente implica que tienes que aprobar el gasto, ¿vale? Pero son dos cosas distintas. De hecho, es que si tú cuando redactas la documentación, ¿vale? No pones se aprueba el expediente y se aprueba el gasto, te van a decir que el gasto no está aprobado y que no se puede continuar. Entonces son fases que van unidas pero que son independientes. Una vez tenemos al contratista porque hemos licitamos, eso se abre un procedimiento de adjudicación del contrato, ¿vale? En el que la gente ve qué documento va a haber para saber si le interesa o no le interesa licitar. Hay dos que vimos que se llaman igual o parecido. Empiezan por P. Sí, los pliegos. Lo puedes llamar pliegos porque al final los dos son pliegos de prescripciones técnicas particulares y el pliego de condiciones administrativas particulares. Entonces lo puedes resumir en lo que se llaman pliegos. Entonces, en el pliego él va a mirar y en el de condiciones administrativas particulares va a ver, vale, ¿cuánto me van a pagar a mí por esto? Ah, mira, pues mira, me pagan 10.000 euros. ¿Cuánto me puede costar a mí conseguir el coche? Oye, pues 8. Ah, pues me interesa. Vamos a ver las condiciones técnicas del coche. Pues nos vamos al otro. Vale, pues mira, tengo todas las tal. Me interesa licitar. Entonces, a través de lo que se llama la plataforma de contratación, que el gobierno de Canarias tiene su plataforma de contratación y también se tienen que publicar en la plataforma de contratación pública del Estado, porque al final esa aúna toda la contratación estatal, ¿vale? Se hace dentro del Estado. Una vez tenemos al contratista, porque dentro de las ofertas es el que mejor condiciones nos da, no tiene por qué ser económica, ¿vale? Ya lo tenemos. Este es el que mejor condiciones nos da, pues adjudicamos el contrato. ¿Qué implica la adjudicación del contrato? Adjudicar el contrato implica decir, lo vas a hacer tú por esta cuantía, ¿vale? Y eso, ¿cómo no nos lo llevábamos a la fase de la bicicleta? A cuando estábamos en el sitio, veíamos la bicicleta y decíamos, queremos esta, ¿verdad? Pues cuando decíamos queremos esta y nos comprometíamos a obtener esa bicicleta, que luego hablábamos de que no estaba y nos la tenían que mandar, ¿verdad? Pero cuando decíamos es esta y vale 60.000, ¿vale? Pues eso es lo que se llama el compromiso del gasto y es la adjudicación del contrato. Tenemos la primera fase, la aprobación, la segunda, el compromiso, y ya la tenemos ligada con la adjudicación del contrato, ¿vale? La aprobación del contrato y el envío a la licitación está con la primera y la segunda está con la segunda, ¿vale? Y así veremos que siguen todas las fases de gasto. Dentro de los contratos, normalmente se empieza a hablar al revés, se empieza a hablar del contratista, de las partes, de no sé qué, en vez de venirse a este expediente de contratación y ver cuestiones del contrato. Y luego ya nos metemos en si es un contrato SARA, no SARA y todas esas cosas, ¿vale? Lo primero es, ¿qué tipo de contrato es? Hay contratos de diferentes tipos dentro de la administración. Habríamos hablado de lo que eran, bueno, yo lo dije un poquillo por arriba, de que la administración podía contar con patrimonio propio, ¿vale? Podía contar con un patrimonio que estaba afectado a la utilización pública, que es, por ejemplo, unas oficinas o la delegación de gobierno o cualquier cosa de esa. Eso es un patrimonio que está afectado a una utilidad pública. Y luego habíamos hablado de que en un ayuntamiento puede tener en un bajo un local y ese local lo puede alquilar y puede ser patrimonio suyo, ¿vale? Entonces, dentro de los contratos públicos hay dos tipos principales, que son los contratos administrativos y los contratos privados. Un contrato privado
entraría todos esos contratos que, por ejemplo, se usarían para alquilar ese local, ¿vale? Eso es una cosa de la administración. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene que mandar a licitar a la Unión Europea? No. Eso es una cosa de ellos y podrán adjudicar a los que a ellos les interese, ¿vale? Entonces se regirá por los contratos privados, ¿vale? Y los contratos administrativos son los que tienen plena aplicación de esta ley, ¿vale? ¿Qué pasa con la ley? Que es un poco liosa porque dependiendo de si es un contrato administrativo o privado, aplica unos artículos y otros no, ¿vale? Y luego, dependiendo si la administración es una administración pública o, sin embargo, ya lo habíamos hablado, que, por ejemplo, el ayuntamiento puede tener empresas que ellos hagan, ¿verdad?, para prestar sus servicios, pues si son esas empresas, la ley de contrato aplica otros artículos distintos, ¿vale? Y entonces tenemos que situarnos dónde estamos para saber cómo se aplica o no se aplica la ley de contrato, ¿vale? Cuestiones de los contratos administrativos son los celebrados por las administraciones públicas, ¿vale? Y son los que son declarados así por la ley. ¿Qué tienen esos contratos administrativos? Más restricciones a la hora de garantizar los principios, transparencia, difusión, igualdad entre los licitadores, ¿vale? Son los contratos más comunes, todos los contratos de las administraciones públicas son contratos administrativos, porque realmente tampoco tienen tantas cosas privadas que gestionar a través de contratos, ¿vale? Y los contratos privados son los declarados así, son los declarados como tal, por ejemplo, comprar un inmueble, ¿vale? Eso sí, ellos lo hacen con fondos privados y también con fondos públicos con algunas restricciones, se considera que va por el derecho normal, ¿vale? Luego hay dos cosas que definen como contratos típicos y contratos atípicos, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de lo que la ley intentó regular, intentó tipificar, que se llama así, o darle un nombre a un tipo de contrato. Por ejemplo, nos sonará un contrato de obras. Eso es un tipo de contrato. Un contrato de servicio. Un contrato de suministro, ¿vale? Yo creo que... A ver, lo puse por aquí. Sí. Tienen carácter administrativo los contratos siguientes siempre que se celebren por una administración pública. Como vemos, ya directamente todo lo que no sean contratos de administración pública no pueden ser contratos administrativos. Solo son para las administraciones públicas los contratos administrativos. Y el resto podrá usar lo que ellos consideren, ¿vale? Cuando se crea. Son contratos administrativos los contratos típicos, que son el de obra, el de concesión de obra, el de concesión de servicio, el de suministro y servicio. ¿Qué significan las concesiones? ¿A alguien le suena? ¿Nos suenan algo en unas autopistas? No es el hecho de la concesión, no es el hecho de darle la obra, sino lo hemos tenido con el tema de los peajes en las autopistas privadas. Hemos visto todos esos follones de que son autopistas privadas que cobran un montón de dinero, ¿verdad? Que el Estado les dio esa gestión para que las hicieran ellos, ¿vale? Cuando hablamos de concesión de obra, implica que la administración les permite a una empresa construir, ¿vale? Y luego explotar la obra, ¿vale? De modo que ellos construyen una autopista y ponen un peaje y ellos cobran por la obra que ellos han construido, esa empresa. ¿Qué pasa? Que cuando pasa cierto tiempo, se supone que esa obra queda a disposición del Estado otra vez, ¿vale? Lo que pasa es que estuvieron peleando porque consideraron que no habían ganado suficiente dinero y todas esas cosas. Esas son las concesiones. Por ejemplo, el parque marítimo. Eso lo tenemos situado, ¿no? Somos todos de Tenerife. Sí. Parque marítimo, ¿de quién será? Sí, probablemente yo creo que el cabildo o algo de eso. Entonces, eso es propiedad del cabildo. Ahora bien, ¿el cabildo explota eso? Hay una empresa, ¿verdad?
Entonces, aquí no hay una obra, aquí hay un servicio que se está prestando. Entonces, no es un contrato de servicio, es un contrato de concesión de servicios. ¿Qué significa? Que el cabildo tiene eso para dar un servicio y como no lo quiere hacer ella, permite que una empresa preste ese servicio en régimen de concesión de servicio. ¿Qué va a regular ese contrato? Va a regular, por ejemplo, en los pliegos de prescripciones técnicas y en los pliegos de prescripciones administrativas particulares, regulará aspectos como cuánto dinero le puedes cobrar tú a la ciudadanía por las entradas, ¿vale? Cuánto dinero tienes que pagar tú al cabildo o el cabildo te tiene que pagar a ti, dependiendo de quién gaste más, ¿no? Dependiendo de si a lo mejor es una cosa en la que ellos gastan mucho dinero, o, por ejemplo, si se les va a pagar la luz, si se les va a pagar el agua, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones van a estar estipulados en los pliegos y eso es un contrato de concesión, ¿vale? La diferencia, que es lo que nos entra en los exámenes, es lo que se llama la transferencia del riesgo operacional. Que ese vocablo lo que viene a significar es, si va mal la cosa, ¿es responsabilidad mía? No. Yo te cedí ese local. Y si tú luego pierdes dinero o no te va bien, eso es tu problema. Tú tienes que prestar el servicio. Y tienes que prestar el servicio en las condiciones que firmamos. Vale, yo te transfiero el riesgo operacional, que es el de la operativa, el de hacer las cosas. ¿Vale? Sí, lo que realmente el problema es que tú si alquilas, lo que le alquilas es el local, pero lo que realmente le vas a regular es que la administración va a regular el servicio que se presta. Mm. Sí, sí, parecido. Correcto, pues mientras tengamos firmado ese contrato, tú puedes prestar esos servicios, ¿vale? Suelen ser, ya lo veremos, sobre todo en la duración, que tienen unas duraciones distintas, el tema de la prestación sanitaria. ¿Vale? Pues todas las ambulancias, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, la administración tiene que prestar un servicio de ambulancia. Ellos tienen unas ambulancias, pero necesitan más. Pues ¿cómo lo hacen? A través de una concesión de servicios y a empresas de ambulancia, ¿vale? Para ponerlas a disposición. Ahora bien, ¿qué pasa? A pesar de que la administración haga contratos administrativos, hay unas excepciones, ¿vale? Hay unas excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones a los contratos administrativos que hace la administración? Pues las que nos pone la ley. Y son los contratos que tengan objeto de servicios financieros. ¿Qué quiere decir? Que un préstamo no vamos a hacer un contrato de concesión de servicios, ni un servicio, ni nada de eso. Si es un préstamo, tenemos que ir al banco. Nosotros como administración, porque las administraciones también acuden a financiación, sobre todo las entidades locales y todo eso, pues tendremos que ir al banco a que nos concedan un préstamo. Y no le vamos a decir nosotros cómo va a ser el contrato del préstamo. Eso ya está regulado por leyes que rigen la contratación a nivel financiero, ¿vale? Entonces, ahí no será. Otra cuestión que nos solemos acordar mucho más. Si queremos traernos a Chayanne para las fiestas del pueblo, ¿qué vamos a hacer? ¿Un contrato de servicios o de concesión de servicios para que venga Chayanne a que haga eso? No, no. Entonces, los contratos que tengan por objeto la creación o la interpretación artística y literaria y de espectáculos también están excluidos dentro de los contratos administrativos. Ojo, que no sea administrativo implica que es un contrato privado, ¿vale? Porque es esa dicotomía la que existe. Si es o es administrativo o es un contrato privado. ¿Qué quiere decir? Que si es un contrato privado, se regirá por la ley de contratos del sector público, pero no en todos los términos establecidos, ¿vale? ¿Qué nos puede permitir? Pues, por ejemplo, asignarle directamente el contrato a Chayanne, ¿vale? ¿Qué más nos dice? Suscripciones a revistas y bases de datos, ¿vale? Que es una cosa importante, pero que ya lo veremos en su momento porque es importante, porque está ligado con otras fases de la fiscalización del gasto, ¿vale? Y luego nos dice, los contratos administrativos que no se consideran típicos, son los considerados contratos atípicos, son los que tengan naturaleza administrativa especial, porque hay unos contratos que se llaman contratos especiales, ¿vale? Que son eso. Y son, o la definición es que están ligados al giro o tráfico específico de las administraciones. Esto realmente es complicado de entender, ¿vale?
Y a mí me llegó costando, pues no sé, unos cuantos años, y hasta que no estuve trabajando en el sector de la contratación pública, ¿vale? Haciendo contratos, no me di cuenta realmente lo que quiere decir. Yo hago contratos administrativos especiales, los contratos que son para dar servicios a los funcionarios internos. Es decir, no es que la administración necesite construir un puente, ¿vale? Es que la administración necesita gestionar una cafetería que tiene dentro de allí para desayunar ellos, ¿vale? O cuestiones así relativas a tal. Las máquinas expendedoras, por ejemplo, poner una máquina expendedora dentro del organismo. Esos son contratos administrativos especiales. ¿Va a entrar dentro de la materia de estudio nuestra de la posición? No. Lo que nos van a preguntar es cuáles son los contratos típicos, ¿vale? Ni siquiera va a entrar, yo creo, dentro de la parte de los que son contratos privados, ¿vale? Pero no está de más que nosotros cuando nos acordemos de Chayanne decimos, vale, a este hombre lo contratamos por un contrato privado. Y esas cuestiones, ¿vale? Aquí lo tengo de los contratos privados. Son los celebrados por entes y organismos y entidades públicas que no reúnen la condición de administración pública, ¿vale? También serán los contratos privados celebrados por las administraciones públicas que no tienen la consideración de contratos administrativos. Servicio financiero, artístico, ¿vale? Artístico entra, por ejemplo, pintar un cuadro. Si tenemos que hacer un cuadro de un artista, pues si tenemos que contratar un cuadro de un artista, no vamos a hacer una licitación para que nos presenten los artistas. Es que queremos contratar a ese, ¿vale? Aquí tenemos lo que la ley dice que son los contratos típicos. Obras, concesión de servicios, suministro, servicios y los mixtos que son composiciones de los que están arriba, ¿vale? Una mezcla. Por ejemplo, necesitamos que nos pongan tarima en la oficina. Pues la tarima viene incluida dos cosas. Que nos traigan tarima, que nos suministren la tarima y que alguien venga y la ponga, ¿vale? Entonces tenemos un contrato mixto de dos cosas. Del suministro de la tarima y del servicio de instalarla, ¿vale? Ahí vemos esas cosas. ¿Qué pasa? Dentro de aquí tenemos lo que se llaman los contratos SARA. ¿Qué son los contratos SARA? Contratos SARA son contratos sujetos a regulación armonizada, que es el contrato que tiene que ir a Europa, ¿vale? Y estos son los importes. Para la Administración General del Estado, 143.000. Bueno, tengo que revisar. No. Bueno, hay unos importes. El que es seguro que tenemos es este 5.538.000 euros. Esos son para los contratos de obras concesiones, ¿vale? Y estos importes se van actualizando cada 2 años, si no me equivoco. Cada 2 años tienen que publicar. Para 2025 los importes de las concesiones serán estos, pum, 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 ¿vale? A partir de esas cuantías, cuando eso lo supere, ¿vale? Serán contratos sujetos a regulación armonizada y hay que ir a Europa a licitarlo, ¿vale? En la parte de la duración, ¿cuánto dura un contrato administrativo? ¿Vale? Los contratos administrativos tienen que durar lo que duren, en principio. Ahora bien, nos dice que no podrá durar más de 4 años. 5 años, 5. Ahora bien, en concesiones nos dice que las concesiones pueden durar hasta 40 años, ¿vale? Con lo cual tenemos esos peajes de autopista a 40 años vista, ¿vale? Luego, las concesiones que os hablaba de las ambulancias, es diferente si es sanitario o no es sanitario. Si es sanitario son 10 años nada más porque necesitan que haya más refrescos sobre esas cuestiones. Ahora bien, hay una cosa que se llama las prórrogas, ¿vale? Que es celebrar un contrato y querer extender su duración, ¿vale? Pues eso tiene que estar estipulado a priori. Yo voy a hacer un contrato de 2 años, prorrogable por otros 2 años, ¿vale? Eso es una prórroga, ¿vale? Pero eso lo tenemos que definir a priori. ¿Y qué pasa? Que el contrato más todas las prórrogas que vayamos a definir no pueden superar los 5 años si estamos en un contrato normal. ¿Sabes? Si estamos en una concesión de servicio, sí. Pero en un no normal, en un contrato de obras, de servicios, de suministro, no puede pasar de esos 5 años, ¿vale? Hay unas especialidades para sí pasar de esos 5 años, que es
Pues que se haya hecho una inversión muy grande, que se haya contratado un servicio de mantenimiento de una máquina, por ejemplo, pues por ejemplo ese servicio se podrá extender mientras la máquina tenga vida útil. Si es un servicio de mantenimiento de un ascensor, si lo contratamos junto con la compra del ascensor, no nos sirve de nada que en 5 años ya no tengamos mantenimiento de ascensor, ¿vale? Pues hay ciertas especialidades, pero para que nosotros nos quede claro, esos 5 años está perfecto, ¿vale? Y en la parte de las concesiones, cuando falta, cuando la empresa, como os dije, de las autopistas, le falta de liquidez y dice, oye, mira, es que a mí esto no me está saliendo rentable. ¿Por qué? Porque tú, administración, cuando me diste la concesión de la autopista, no calculaste cuántos coches iban a pasar. Tú me dijiste que aquí pasaban 1000 coches todos los días y yo les podía cobrar y resulta que ahora pasan 200. Pues hay una cosa que se llama el restablecimiento económico del contrato que nos permite ampliar la duración de las concesiones ese 15%. ¿Vale? Aquí os hablo de la duración, de esa ampliación posible de la duración de los 5 años en contratos de suministros y servicios, ¿vale? Pero que ahora mismo tampoco hace falta que entremos en profundidad, porque ya vamos pasadito de tiempo. Mira, aquí os lo puse. En contratos de servicios de mantenimiento en que se concierten conjuntamente con la compra del bien a mantener y el mantenimiento solo se pueda realizar por razones de exclusividad por la empresa que suministró el bien, la duración del contrato podrá ser el de la vida útil del producto adquirido, ¿vale? Vemos que hay como ciertas cosas puntuales por las que podemos exceder esos 5 años, ¿vale? Continuidad de tratamientos de usuarios, ¿vale? Cuestiones así. Duración, vale. Y una vez vemos eso, sabemos tipificar el contrato. ¿Qué significa eso? Tipificar un contrato es decir, vale, con esto que tú me estás enseñando aquí, yo te digo que, primero, es un contrato administrativo o privado. Importantísimo. Segundo, es un contrato típico o atípico. Los atípicos son esos que son del giro especial de tal. Lo tenemos fácil porque vamos a examinarnos a una oposición en la que si entra un contrato típico, ¿vale? Con lo cual, típico, vale, pero dentro de los típicos, ¿cuál? De obras, de servicios, de suministro, ¿vale? Una vez definimos eso y por último definimos si es un contrato SARA o no SARA, dependiendo de la cuantía, si supera o no supera, ¿vale? Podemos continuar. Y este es el examen del supuesto práctico del año pasado del C1, ¿vale? Nos dice, en las dependencias de la Dirección General de Juventud se conoce por un tercero que la Viceconsejería de Bienestar Social pretende licitar el arrendamiento de equipos de vigilancia, cuyo presupuesto base de licitación es de 227.000 euros, incluyendo el IGE que asciende a 7.000. Asimismo, le indican que la duración inicial será de 4 años, con una posible prórroga de 4 años. Aquí que vemos ya mal. Estamos diciendo que aquí se está montando en 8 años. Claro, ¿qué pasa? Si dentro de las opciones que nos va a dar una opción de las que nos tenemos que aprender, que son las que permiten ampliar por arriba de los 5 años. Si no, hay que decirle, no, esto está mal. No se puede ampliar más de 5 años. ¿Qué pasa? Que este examen era escrito. El de C2 y C1 del año pasado era escrito. Había que redactarlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como vemos aquí, podíamos haber preparado la parte de contratos del sector público en 4 clases. Porque ya sabemos tipificar más o menos el contrato y si le damos 4 clases de 2 horas, ya esta parte lo tenemos ya pulido. Y es que ya lo sabemos redactar total. Nos dice, dirige una empresa de equipamiento electrónico que si bien no está debidamente clasificada, como empresario considera que posee los requisitos para concurrir a la licitación y que tiene prevista publicar la consejería, ¿vale? Y las preguntas que nos hicieron fue, indique el tipo de contrato al que se refiere el enunciado y a qué capítulo dentro de la clasificación económica del gasto se imputaría el crédito al que había que reservar para él, ¿vale? Entonces, si tenemos que redactar de qué hablamos, del tipo de contrato, que ya lo sabemos, pues nos encontramos si es un arrendamiento de servicios, perdón,
un arrendamiento de un equipo, ¿vale? Los temas de leasing y todo eso tiene que ver un poco, no voy a entrar, pero si es un tema de leasing con opción a compra, sin opción a compra, ¿vale? Todo ese tipo de cosas puede ser un contrato de suministro, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice después? La clasificación económica, eso lo vimos en la anterior. Que podía existir una clasificación económica que era el capítulo, ¿vale? Que es donde la naturaleza del gasto nos decía, ¿vale? Los arrendamientos están en el artículo 20. ¿Estaríamos ante un contrato sujeto a regulación armonizada? Pues eso es, viendo los importes, decirle si es SARA o no SARA, que es la reglita que teníamos atrás. Luego nos pregunta sobre la duración de la prórroga, que ya eso lo sabemos contestar perfectamente. Pues no, al no ser una de las excepciones contempladas por la ley, no se puede realizar un contrato con esa duración porque la duración máxima de los contratos de servicios y suministros será de 5 años y listo. Y luego lo del tema de la clasificación que no hemos entrado ahí. ¿Vale? Con lo cual... ¿Mm? Claro, una de las cuestiones es si lo que hacemos es un contrato mixto de adquisición de una máquina, que puede ser el equipo de videovigilancia, y por tema de patentes o de propiedad intelectual, ese servicio de mantenimiento no puede ser realizado por ninguna otra empresa, nosotros podemos decirle, no solamente está bien ese contrato, sino la duración del contrato podría ser la de la vida útil del producto, dado que es una de las excepciones contempladas en la duración del contrato. Con lo cual ahí lo peta. Ahí lo peta. Y tenemos una pregunta, que es la pregunta del año pasado de la gestión económica. Y nos dice, según la Ley de Hacienda Pública Canaria, las fases de la gestión del presupuesto de gasto en los entes del sector público con presupuesto limitativo son la retención de crédito, el compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación, la ordenación del pago y el pago material. Luego hay una retención, crédito del reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. Luego, aprobación del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y el pago material. Y luego retención, reconocimiento de la obligación y el pago material. Aquí con lo visto, ¿qué nos suena? ¿Sí? ¿Gara? ¿Calpana? La B, la A. Teníamos, cuando aprobábamos el gasto, que aprobábamos el expediente, que era cuánto dinero tenemos disponibles para comprar una bicicleta. Luego tenemos el compromiso del gasto, que es queremos esta bicicleta por 100 euros. Luego tenemos el reconocimiento de la obligación, que es cuando nos llega la bicicleta, está bien, y decimos, vale, ahora tenemos la obligación de pagar. Pues esa es el reconocimiento de la obligación. Y luego nos viene la ordenación del pago, que como normalmente las tesorerías presentan una cosa que es un principio de contabilidad que se llama el principio de caja única, que es que el dinero no lo tenemos nosotros, sino está en un sitio centralizado, ¿verdad? Y todo el mundo tiene ese dinero ahí. Pues entonces hace falta 2 fases más que se llaman la ordenación del pago, que es decirle a la persona que tiene tu dinero, oye, hazle el pago. Y la última de todas es que esa persona haga una transferencia. ¿Vale? Pues si nos hacemos ese esquema, claro, si nos hacemos ese esquema así, está la aprobación del gasto, el compromiso, el reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y el pago material. ¿Qué pasa? Que nosotros hablamos siempre de otra fase previa, que es la de obtener el certificado de existencia de crédito, que es esa retención de crédito, ¿verdad? Y eso realmente no se encuentra dentro de las fases de gasto, porque, por ejemplo, en la Administración General del Estado, las nóminas no hace falta hacer una retención de crédito. Las subvenciones nominativas son subvenciones que ya tienen el nombre de a quién tiene que ir.
no hace falta hacer una retención de crédito. ¿Por qué? Porque ya en la misma subvención te dice que esta subvención es para Fátima. Entonces yo no puedo coger ese dinero para usarlo para otra cosa. Pues entonces, ¿para qué hace falta retener ese crédito? Si ya no se puede gastar en otra cosa. ¿Vale? Entonces, como hay algunos casos concretos en los que no hace falta retención de crédito, no es una de las fases de gasto. Solo tenemos esta: aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y el pago material. ¿No? Sí, sí, aquí. Así. ¿Vale? Ya me extendí 10 minutitos. Vale, vale. ¿Cómo lo vemos como una introducción? Bien, es que el tema es que es cierto que cuando entremos en, vamos a ver ya, ¡pum!, artículo tal de la ley de contratos, ¿vale? La clasificación del contratista, requisitos, la prohibición de contratar del artículo 71. Al final todas esas cosas es un volumen que yo creo que hace falta que entremos así en estas introducciones un poquillo más para sentar algo de conocimiento y luego ya nos metemos de lleno. De todas formas, a pesar de que yo quiero avanzar todas estas cositas en tutoría, las cuestiones que veamos de todo lo que tenemos semanalmente, ¿vale? Y de la... ¿Hicieron el examen esa sorpresa que subí? Sí. Vale, la cuestión del examen esa sorpresa es que es el examen de subalternos del gobierno de Canarias, la parte que hemos visto, ¿vale? El examen de subalternos del año pasado, la parte que hemos visto nosotros hasta ahora, esas son las preguntas que entraron ahí. ¿Vale? Con lo cual vemos ahí un poco que realmente, si realmente vamos orientados al conocimiento correcto, ¿vale? Que son preguntas. Hay preguntas que no, ¿vale? Hay preguntas que no, pero las puse concretamente porque creía que con el conocimiento que teníamos, ¿vale? Sabíamos sacarla, ¿vale? Porque, por ejemplo, a lo mejor te pregunta algo concreto del estatuto, pero como si hemos visto contenidos del estatuto, hemos visto las formas de aprobación y hemos visto no sé qué, pues esa pregunta puedes descartar. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentemos al examen habrá contenido que no hayamos visto. Porque al final ellos intentan buscar pues, preguntas de diferentes grados. Las que son fáciles, seguro las vimos porque son las clásicas, ¿vale? Las medias probablemente las hayamos visto casi todas. Pero las difíciles, que tienen que meter alguna difícil, porque si todos sacamos un 10, no saben dónde poner el corte, todas esas difíciles y algunas de las que no son tan difíciles, pero tal, tienen que buscarla lo más rebuscado posible. Ir a algún sitio muy tal y encontrar algún eso. ¿Cuál es la cuestión? Que con el bagaje que tengamos, ¿vale? Con toda la experiencia que tenemos haciendo preguntas y trabajando, que con ese bagaje sepamos darle respuesta a esas preguntas, ¿vale? Entonces siempre hay que intentar que haya algunas que, es decir, algunas disparatadas no, pero algunas que más o menos se puede llegar a la conclusión, esas intentaré que siempre haya alguna porque al final vemos más contenido y encima si practicamos el intentar darle al coco, decir, bueno, no lo he visto, pero yo creo que a lo mejor si lo enfoco por aquí o como habíamos visto que esta es el espíritu de la norma, pues debería decir esto, ¿vale? Pues listo, pues bueno, no les doy mucho más la chapa y feliz domingo y disfrutad mucho. Y cuestiones. Creo que en tutoría se abre ahora para subir un esquema sobre la parte de la contratación, sobre todo un esquema que ponga los contratos administrativos y todo eso, ¿vale? Lo veremos ahí. Y creo que también se abren en la parte del otro campo que tenemos, el general. También se abre otras tareas, ¿vale? Nada, mucho ánimo y nada, vamos por el buen camino. Bueno, chao. Igual, chao, chao.